Amigos de Bitácora del Alquimista, bienvenido una vez más a este espacio. Recuerden que este espacio es aparte de Camino Astral. El objetivo de este espacio es hablar de temas un poco más desde mi experiencia personal. Hoy vengo a hablar de un tema complicado, porque hace unos días se desató una polémica en una de las redes sociales que sigo, donde una persona empezó a decir que tener, por ejemplo, imágenes de Buda o imágenes de algún dios pagano era tener imágenes de demonios en tu casa y que podía llevarte a la posesión. De hecho, esta persona que lo dijo, no lo dijo hace poco, simplemente hubo otra persona que creó esta cuestión. Es un sacerdote muy conocido que aparte pues le han sacado hasta películas y todo, pero él decía que si tú tenías imágenes de Buda o imágenes de, no sé, Mahoma, o imágenes de la diosa Awen, o de cualquier diosa como Yemayá, o sea, cualquier dios santero, era porque tenías demonios en tu casa. Y entonces yo me puse a pensar, ¿qué es un demonio? ¿Por dónde va un demonio? O sea, ¿por qué es malo? Ojo, yo sé que existe la energía negativa y sí quiero dejarlo en claro. Sí existen entidades negativas que pueden llegar a causar problemas, ¿no? Si existen entidades que pueden llegar a generarte conflictos, si existen entidades que pueden llegar a buscar hacerte daño, eso sí existe y no lo voy a negar, y de hecho pues hay mucho acerca de este contexto que ahorita vamos a ver, que son los demonios. Pero ojo, hay muchos de estos demonios que ahora les ponemos este nombre, realmente son de origen pagano, es decir, cuando ya el cristianismo empieza a meterle la idea a todos de no, este Dios al cual le rezas no es un Dios bueno, es un Dios malo, es un demonio, es un adversario. Incluso estaba yendo hace poco en un podcast de un amigo que él decía esta cuestión de que teníamos dos temas, ¿no? Por un lado decían que Lucifer y Satanás eran la misma persona. Sí, Lucifer es un ángel caído, y de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a varios libros que hay sobre eso, pero Satanás per se no es un demonio como tal, sino la palabra Satanás en la Biblia viene del significado del adversario, el otro, digamos el malo, ¿ok? Entonces, pues hay mucha mala interpretación de esto. Ojo, yo no te quiero incitar a que te conviertas en un satanista, digo, eso si lo decides será tu gusto. Yo no te quiero incitar a que vayas y invoques demonios, tampoco lo hagas, también tiene sus riesgos. Pero lo que sí quiero aclarar es el tema de qué es un demonio y qué tipo de entidades son. Porque sí, hay demonios malos, hay demonios que efectivamente pues disfrutan digamos, de torturar a otros, de hacer el mal, por llamarlo de alguna manera, pero también tenemos estos, por ejemplo, los daemons, que ya hemos hablado en otros programas, que ahorita os voy a poner ahí en la descripción el video de los daemons, y estos daemons de cómo estos seres, pues realmente son entidades que son neutras. Ajá. Ahora, también hablando de los demonios, hay que hablar un poco de esta cuestión de la leyenda de los ángeles caídos, porque ojo, contrario a lo que se piensa, el problema, y según libros, pues entre comillas apócrifos, porque unas sectas del catolicismo la aceptan, otras no, igual del cristianismo, según los libros, pues el castigo de en este caso, Dios a estos ángeles rebeldes fue por querer compartir información con los humanos y por tener literal algunos pues algunos choques con los humanos y pues algunas relaciones ahí ya íntimas con los humanos, ¿no? Ahorita hablaremos de esto, mientras bienvenido a Bitácora de un Alquimista. Hoy vamos a hablar acerca de demonios, qué tan buenos, qué tan malos son, cuáles sí son peligrosos. Obviamente hay demonios que por nada en el mundo debes invocar, pero ojo, vamos a hablar también de la diferencia entre demonios, dioses paganos y daemons. Amigo, gracias por seguir aquí con nosotros. Vamos a hablar ahora de qué es un demonio. Hablemos primero de qué es un demonio, cómo funciona. Ahora, lo primero que tenemos que creo que dejar en claro es la definición de demonio. Para esto estoy usando el gran diccionario de ocultismo el profesor, o doctor, creo que es doctor, Roberto Mares, ¿ok? Él define a demonio como una palabra derivada de daimon, que significa genio, ¿ok? En la mitología judeocristiana se llama así a los ángeles rebeldes que perdieron la guerra contra Dios y fueron reducidos a los seres de las tinieblas.
poseídos por un deseo de venganza y dedicados a hacer el mal, ¿ok? Pero ojo, ahorita aquí nos acaban de decir algo bien importante. En la mitología judeocristiana, aunque la realidad es que también en otras creencias existen otro tipo de demonios, ¿ok? Por ejemplo, en la creencia japonesa también existen demonios, pero son demonios que no per se cayeron del cielo, sino son seres que estaban enfocados en esta cuestión de hacer daño. Por ejemplo, en el caso de Buda, Buda también en su momento fue tentado por demonios, justamente que buscaban demostrarle que él estaba mal con esta paz que buscaba, ¿no? Entonces, tenemos que dejar en claro que los demonios literal van por otro lado, van más en un sentido, digamos, no solamente de la mitología judeocristiana, sino que también existen en otras mitologías y en otro tipo de creencias, ¿vale? Recordemos de entrada que para entender esto tenemos que entender que existe una dualidad, ¿ok? El bien y el mal, lo femenino, lo masculino, ¿ok? Por decirlo así, yo sé que va a sonar muy trillado, pero el yin y el yang, ¿ok? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que este tema es una cosa bastante, ¿cómo decirlo? Bastante delicado, porque en todas las culturas se nos habla de que existe un equilibrio y de que existe tanto los seres que vienen a hacer el bien como seres que buscan el desequilibrio y el caos. Ojo, tiene que existir, o sea, no hay de que, es que solo puede haber bien o solo puede haber mal, tiene que haber un equilibrio, una fuerza no funciona sin la otra. Entonces, tenemos que entender que estos seres son el equilibrio en todas las creencias. Ahora, hay una cuestión importante aquí. Sí, yo sí creo, y esto es opinión personal, quiero dejarlo en claro, que existe el mal, que existen seres, personas, que también están buscando solamente hacer el mal por gusto personal, por ambición, por avaricia, por lo que ustedes gusten y manden, pero están buscando hacer el mal de alguna manera. Entonces, tenemos que dejar en claro esta primera parte, que, ojo, en este caso ya con esto definimos qué es un demonio y cómo es que funcionan. Pero ahora, también hay que entender otra cuestión. Recordemos que el cristianismo, cuando llega a lugares como Roma o cuando llega a lugares como, bueno, en su momento Tenochtitlan, pues no fue como recibido de la mejor manera. Incluso en otros países como Japón, en Japón pues el cristianismo al principio fue recibido bien, pero cuando quisieron imponer sus creencias en la gente del lugar, pues el emperador tomó otras decisiones e incluso mandó a ejecutar y crucificar a todos los monjes que habían llegado a Japón, ¿ok? Entonces, el punto aquí es que el problema, y esto es, ojo, muy mi personal punto de vista, es esta forma de meter la creencia. O sea, yo estoy de acuerdo que tú puedes creer lo que quieras y respeto mucho a los que creen este tipo de cosas, pero el problema es que ellos llegan y dicen es que yo soy la única y verdadera religión. Entonces, ahí es cuando chocan. Y una de las acciones que hicieron, que ahorita vamos a hablar de ello más a fondo, fue tratar de adoptar muchas de las creencias paganas o de las creencias que se tenían en esa época. De hecho, a mí en lo personal, digo, ahorita ya no tanto, pero la palabra paganismo se me hacía un poco despectiva, porque era la palabra para nombrar a aquellos a la bola, porque ni siquiera es como de, sí, él es pagano del musulmán, él es pagano del islamismo, él es pagano wicca, él es pagano... No. El pagano abarcaba a todos en general, los que no creían en la iglesia, los que no creían en su Dios, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿vale? Vamos a hablar ahorita un poquito, porque como se los dije, varias de estas cuestiones fueron, ¿cómo decirlo? Como adoptadas, ¿ok? ¿A qué voy con esto? No fue que realmente estos entes o estos dioses fueran malos desde un principio, simplemente los propios cristianos y los católicos empezaron a ponerle, y hasta la fecha, le ponen etiquetas malévolas a entidades que no conocen o a cualquier otra entidad que no corresponda a su panteón. Ahora, hablando de esto, tenemos que tomar en cuenta que muchas de las historias que se nos cuentan a nivel catolicismo, pues son historias retomadas de los mitos antiguos. Ojo, yo no me voy a meter en historia de, sí, Cristo existió, no existió. Yo, en lo personal, creo que como figura histórica, sin dejar, haciendo a un lado la cuestión religiosa, sí creo que existió. O sea, sí hay suficientes registros,
de esta situación, ¿no? Entonces, pues el punto es que al final del día, los paganos empezaron a trabajar mucho con esta cuestión de seguir sus tradiciones, y cuando llegan los cristianos a ver esto, dicen, no, momento, hay que tomar las tradiciones, perdón, y hay que hacerlas parte de nuestra cultura. Uno de los grandes ejemplos, por ejemplo, y de hecho es una referencia bonita que me parece que aparece en la película y en el libro de Las Nieblas de Avalon, es que cuando Morgana al final aparece, dice, es que la madre no es que haya desaparecido el culto a la diosa madre, simplemente evolucionó, ¿no? Y entonces se convirtió en la Virgen María, ¿no? ¿Ok? No es que haya evolucionado, simplemente más bien se adaptó a la época. ¿Ok? Otras culturas también hicieron lo mismo. Con los nórdicos hay muchas culturas, muchas cuestiones nórdicas que fueron apropiadas por la religión católica, ¿no? Ahí podemos incluir, por ejemplo, el famoso arbolito de Navidad, o algunas cuestiones de algunas entidades, o incluso en el caso de los griegos, por ejemplo, también fueron satanizados. Por ejemplo, aquí hay dos casos. Por ejemplo, el caso del dios Pan, que pasó a ser un demonio vilmente, y de hecho, si nosotros pensamos en el breviario cultural tradicional que tenemos, pues cuando pensamos en un demonio pensamos de hecho en patas de cabra, ¿no? Y no porque sea un demonio, simplemente el dios Pan tenía patas de cabra, y aparte tenía a sus ninfas. Ahora, por otro lado, en este caso también está el caso de la diosa Afrodita. Ojo, recordemos que la diosa Afrodita sí tenía esta cuestión de que tenía sus templos en donde tú ibas a purificarte en este caso, con pues una sacerdotisa con la cual mantenían relaciones, y era la forma de purificarse. Ojo, no quiero decir que esté bien, que esté mal, eso es tema de ustedes, pero moralmente hablando ellos lo veían como un tema de purificación. De hecho, en el caso de las sacerdotisas de la diosa Afrodita, tenían que servir aunque sea una vez en el templo, ¿ok? Entonces, el problema es que pues había cuestiones que luego impedían, hacían algo que no. Ojo, era una profesión, respetada. No era como de, ya haces eso, eres mala, que ahora eso es lo que nos manejan. Esta idea de que fuera mala esta cuestión sexual viene de ahí. ¿Por qué? Porque la ideología judeocristiana, o sea, todas las culturas, casi todas, tienen una diosa madre y un dios padre, y regularmente la diosa madre tiene mucho peso. En el caso de la judeocristiana, no se tiene tanto peso una diosa madre, creo que incluso ni siquiera existe, o sea, hablando después de la Virgen María, porque yo entiendo que a ella la ven como la madre de Dios, pero previo a eso, y corríjanme alguien si estoy mal, la verdad me gustaría que si hay algo de eso alguien me lo dijera, porque eso hasta donde yo sé no existe, no hay una diosa madre per se. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? En este caso, literal, la religión judeocristiana ve a la mujer como menos, o ve a la mujer como un objeto de tentación. Ahí es cuando entra la moral. Entonces ahora imagínate, después de haberte contado esto, que hay una diosa que obliga a sus sacerdotisas a tener relaciones para el bien de todos, pues entonces se vuelve algo incómodo e inmoral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos estos dioses pasan a ser parte de un panteón negativo, ¿ok? De hecho, muchos de los dioses, vamos a ver que sus nombres fueron, alterados para que, para que justamente se diera a entender que eran malos, ¿no? O sea, se les dio el mismo nombre. Muchos de estos dioses así son. Ahora, hay otro tema respecto a esto. También tomen la cuestión de que lo que querían los cristianos era evitar que se adorara a otras deidades, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si tú estás adorando a otra deidad, te vuelves malo. Hasta que llega este emperador que en Roma decide que si adoras a otro dios, eres malo. Entonces, ¿qué pasa? Destruye todos los templos, todos los dioses que no fueran templos católicos o cristianos en este caso, ¿no? Ahora, algo importante a mencionar aquí es que, por ejemplo, uno de los ejemplos más claros que tenemos, que de hecho les voy a poner al final de este video como sugerencia, el programa de los daemons. Los daemons, ojo, vienen cómo invocarlos en las clavículas Salomón. Pueden ver el programa que tuvimos con George y con Ale de Kernulon. Es el programa que tuvimos acerca de daemons. Son seres que tienen este nombre, no quiere decir que sean demonios, simplemente tienen este nombre y eran seres los cuales tú invocas para trabajar con ellos. Estos seres no son malos ni son buenos, simplemente son seres que tú invocas para pedir ayuda y ellos te van poniendo pruebas. Pero ojo, el que te ponga pruebas no quiere decir que te van a satanizar y que te van a pegar en la espalda, ¿no? Sino más bien el punto es que al final del día el ponerte las pruebas es para ver si tú estás listo para el siguiente paso,
¿ok? Entonces te van a poner pruebas, un ejemplo, no, pues voy a poner un ejemplo muy exagerado, ¿no? Yo quiero bajar de peso, entonces invoco a un demonio que me va a ayudar a comer menos, pero este demonio me va a estar tentando. O tal vez no comer menos, sino comer más sano yo, y este demonio me va a estar tentando, ¿ok? Entonces sí tenemos que tener muy en cuenta que muchas de estas deidades que actualmente, porque ojo, también es otra, la demonología es algo relativamente, no puedo decir que nuevo, porque no es nuevo, es de muchos años, pero se le han ido agregando demonios. Y muchos de estos demonios fueron por confusiones. Recordemos que también, pues obviamente era de acuerdo a la época. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente eran de acuerdo a la época. Recordemos que tenemos un santo que es santo por matar dragones. Yo creo que si actualmente los dragones existieran en la actualidad, no sería un santo, sería un maldito villano, porque literal está matando a unas bestias hermosas y las está haciendo menos. O, por ejemplo, hay muchos casos, hay un caso de un comediante que se hace santo porque en su intento de hacer comedia, él se une a los cristianos para ver qué hacen, le hace un show al emperador y la leyenda cuenta que en el momento que el emperador le está haciendo el show y que imita un bautizo, le cae la gracia de Dios y entonces se vuelve católico y se vuelve cristiano y el emperador lo mata en ese momento. Obviamente vean cómo hay leyendas que están muy manipuladas. Por ahí recordemos que a nivel histórico los ganadores cuentan la historia. Entonces, pues ese es un gran ejemplo de pues, lo que llegó a pasar, ¿no? Incluso no nos vayamos tan lejos, la propia leyenda del mago Merlín. Si ustedes ven los libros de leyenda de Merlín, Merlín es un sabio, es una persona que incluso era amigo del arzobispo de Canterbury, era una persona que resolvía, era un sabio, incluso algunos dicen que era como una especie de Odín o de Oden, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando llega a contarlo la religión católica lo pone como un rabo verde, porque lo que dicen es que él le quiere enseñar sus artes oscuras a Vivian a cambio de una cuestión sexual y una cuestión de amor, bueno, de amor pasional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se supone que Vivian le ve la cara. Ok, entonces ahí tenemos un problema, porque no, o sea, esa leyenda es, pues nada más le echaron esto para que digas, ay, no seas como el mago, sé como el rey, que el rey era cristiano, en este caso Arturo, pero ojo, el contexto, volvemos a lo mismo, está mal, porque si bien Arturo probablemente sí tuvo contacto con los cristianos y sí tuvo alguna iniciación en esta religión, también hay que aclarar que también tenía contacto con religiones paganas y con los demás pueblos paganos que aún siguen viviendo con otras creencias y también fue partícipe de otras creencias, ¿no? Pero bueno, ese es tema para otro programa. A lo que voy y con lo que quiero concluir este bloque para pasarnos al que sigue, es que literalmente no podemos juzgar, en este caso, que todos los demonios son demonios. Hay entidades que se nos dice, es que tal entidad es mala, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado toda mi vida esta entidad de que es que los dioses santeros son malos. No, no son malos. Pero claro, si tú invocas a un dios santero para hacer daño y le das lo que él pide, probablemente lo haga. No es que sea malo o bueno, a ellos les vale gorro lo que pase. Ellos no traen un termómetro de moralidad aquí para ver en qué sí te ayudo y que no. Ah, pediste que alguien no te ayudara, pum, ya te bajo puntos. No. Es un tema de estar viendo pues que obviamente se hace según a la moral de la iglesia, ¿ok? Volvemos al tema de las sacerdotisas sagradas de Afrodita, que tenían relaciones con la gente para purificarla. O sea, no era con una intención mala, ni lujurosa, ni con intención de embarazarse para que al rato alguien la estuviera. No, era más bien con una intención de purificarse y de tener una cuestión pues sana, porque al final de cuentas era una forma de la diosa de comunicarse contigo, y ya hemos hablado muchas veces que las relaciones pueden llegar a ser una comunicación con el propio Dios, ¿ok? Entonces, aguas con eso, porque no podemos dejarnos con la idea básica de que todo lo que nos dicen que es malo es malo. Hay cosas que hay que investigar primero. Amigo, gracias por seguir aquí con nosotros. Ahora, quiero tocar un último tema. Este último tema no lo tengo tan a fondo, pero hay una realidad y quiero hablarles de un libro que aparte es un libro, por lo menos para la Iglesia Católica, sí es un libro apócrifo, ¿ok? ¿Por qué? Recordemos y aclarar nada más el concepto. Se supone que la Iglesia aprueba la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros, o sea, la Biblia no es un solo libro, es un conjunto de libros que se fueron recopilando a lo largo de los años
con varias cosas. La Biblia a su vez se divide en el Antiguo Testamento, que es esta parte como digamos antes de la llegada de Cristo, y en el Nuevo Testamento, que es la llegada de Cristo, ¿no? Ahí trae otros libros como puede ser del Apocalipsis, que son aprobados por la iglesia, ¿ok? Pero dentro de estos libros que se han encontrado hay varios evangelios apócrifos, es decir, son libros que por algún motivo, por algún concilio, la iglesia no los aprueba. Y les voy a ser sincero, no los aprueba porque contradice cosas que la iglesia maneja en su dogma, no los aprueba porque algunos sí son muy fantasiosos, cabe decirlo, no los aprueba porque algunos son, pues digamos, algo oscuros, o no los aprueba porque, por ejemplo, hay algunos en donde las mujeres tienen mucho peso. Un ejemplo es que se dice que se tiene el testamento de María Magdalena, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella habla de que ella quiso seguir el mensaje de Jesús, y en el momento que eso pasa, Pedro no la deja porque dice que es mujer, el mensaje lo tengo yo que soy hombre, ella es mujer, ella no tiene ese peso. Entonces, bueno, hay varios temas ahí políticos, históricos, que a lo mejor sí pueden dejar que estos libros son falsos. Pero entre los libros que se encontraron, se dice que se encontró el libro de Enoch. Enoch es el, digamos, el abuelo de Noé, el que hizo el arca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Enoch narra que los ángeles en esos momentos bajaban directamente a los humanos, y que tenían contacto directo con los humanos. El problema es que algunos de estos ángeles les empezaron a dar a los humanos conocimiento que supuestamente estaba prohibido para ellos. ¿Qué conocimientos? El conocimiento, por ejemplo, de la música, el conocimiento de la medicina, e incluso el conocimiento de la parte del sexo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final del día lo que dice es que en este momento Dios se enoja y castiga a los ángeles desterrándolos al infierno, lo que conocemos como el infierno, ¿vale? Entonces, aquí hay una cosa, porque aparte también se dice que hubo una rebelión, ¿no? Hemos oído esta famosa rebelión, en este caso de Lucifer contra Dios, ¿no? Que se dice que Dios crea a los ángeles a su imagen y semejanza con este poder divino, y literal se dice que Lucifer era uno de los que más resaltaba, de los más hermosos, de los que tenía, que resaltaba, de hecho es la luz del alba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dice que Lucifer no estaba de acuerdo, ¿ok? Que no estaba de acuerdo con lo que Dios decía de los humanos, y empieza a tener como envidia del poder que tiene Dios. Se dice que hubo incluso una rebelión, que hubo una especie, vamos a llamarlo, de congreso de ángeles, y que estos ángeles, una tercera parte de estos ángeles, un tercio del cielo, se rebela contra Dios. Entonces, cuando Dios llama a sus, ahora sí que a sus mejores guerreros, y llama a todos estos arcángeles, Rafael, Miguel, Uriel, todos estos arcángeles que son los más potentes, los más fuertes, para desterrar a los ángeles rebeldes a la tierra. Se dice que los ángeles rebeldes están pues esperando en el infierno esta cuestión de ¿cómo decirlo? Como de tener este regreso, de poder vengarse de Dios, ¿no? Y lo que nos han manejado la iglesia es que esta venganza contra Dios se hace a través de los humanos, tentando a los humanos y robando las almas de la creación favorita de Dios. Eso es lo que nos manejan, ahora sí que es la historia oficial. Pero hay varios teóricos y hay varias otras historias que dan a entender que realmente Lucifer lo que está haciendo es poner a prueba a los humanos, y que no es un ángel caído, un ángel malo. Simple y sencillamente es un ángel que ve las cosas de manera diferente, ¿vale? Entonces, literal, es parte de lo que nosotros vemos, es parte de lo que nosotros trabajamos, y es parte de lo que se dice en esta cuestión. Ahora, sí quiero dejar en claro que no existe una verdad absoluta, y eso es otra cosa. También tenemos gente que cree en el satanismo, y es válido que crean en el satanismo, no tiene absolutamente nada de malo. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos lo ven desde un término cultural. Algo que, por ejemplo, he tenido a lo largo de estos años en Camino Astral, es que en entrevistas con satanistas me ha llamado la atención que todos tienen una cosa en común, que todos te dicen no. Yo no como niños, no ataco niñas, no hago daño a nadie. De hecho, en sus propias leyes ellos tienen de no puede hacerle daño a nadie. Si tú le haces algo a alguien contra su voluntad, ahí está el problema. Ahora, yo no me voy a meter en temas filosóficos de si la religión está bien o no. Eso te lo dejo a ti, esa es tu tarea. Pero sí te voy a dejar una pregunta y quiero que lo pienses. La iglesia es la que maneja todas estas cuestiones. Es la que te dice qué está bien y qué está mal. Pero ¿alguna vez te has cuestionado si lo que te dijeron que estaba bien o estaba mal
¿realmente estaba bien o estaba mal? Yo en lo personal, cuando me alejé de la iglesia, fue justamente por eso, porque descubrí que había cosas que yo no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Incluso alguna vez recuerdo mucho, tengo un recuerdo muy grabado de mi mamá diciéndome, es que, ¿por qué no puedes ser católico? Le dije, mamá, porque yo leo las cartas, tengo un don para eso. Y entonces recuerdo que le dije, tu iglesia dice que por el simple hecho de yo leer las cartas, yo soy un blasfemo. Entonces, por eso no puedo ser católico. Y entonces mamá me dijo, sí, tienes toda la razón. Y entonces mamá me dijo algo bien importante. La gente te va a juzgar y todos te van a juzgar por tus acciones, por lo que hagas, no por una creencia u otra. Entonces, creo que sería importante que sobre todo nosotros que trabajamos esta parte espiritual y mágica, pensemos realmente qué es bueno y qué es malo y que también nosotros nos hagamos un criterio propio. Voy a dejar un último pensamiento para el final porque lo tengo ahorita en la punta de la lengua, pero es importante que lo deje para el final porque es el cierre. Pero gracias por haber llegado hasta aquí. Amigo, muchas gracias por llegar al final de este programa. Gracias por estar aquí conmigo. Ojalá este programa te haga reflexionar y te haga pensar en lo que realmente quieres. Y si, ojo, si estás viendo esto y eres católico, espero me lo tomes con mucho respeto. Si estás viendo esto y eres pagano, espero te haga sentido. Y si estás viendo esto y estás buscando algo diferente, espero también esto te cuadre, ¿ok? Yo te lo dejo para el final y yo creo que esto es importante. Y es algo que siempre me decía mamá. La iglesia es de los hombres, no de Dios. Entonces, nosotros nos estamos atendiendo a reglas y a interpretaciones de otros hombres de las reglas de Dios. No es que nos estemos atendiendo a Dios. Y ya por último, quiero decirte que también al final del día, lo que va a decir si eres bueno o malo eres tú. Y la única persona, ojo, porque aquí hay un problema. ¿Quieres comunicarte con Dios? Entonces ve a la iglesia, habla con tu sacerdote y tu sacerdote te va a ayudar a comunicarte con Dios. Se vuelve como una operadora. Creo que no necesitamos a la operadora. Creo que si tú ahorita te sientas en tu cama, piensas en Dios y quieres hablar con Él, puedes hacerlo. Creo que Dios o dioses o como lo quieras llamar, está en diferentes lados. Está en la naturaleza, está en tu casa, está en tu Michi que está contigo, está en tus amigos, está en tu trabajo, está en todos lados. No tienes que andar yendo a un lugar en específico o no tienes que andar yendo a una cosa en específico. Entonces, este programa no es para invitarte a que invoques entes, a que al rato me digas, oye, ya estoy poseso y me hables en arameo por teléfono, sino más bien es una invitación a que no te quedes con la primera respuesta que tienes. Si te dicen que algo es malo, no quiere decir que sea malo. Si te dicen que algo es negro, no quiere decir que forzosamente sea negro, ¿ok? También si te dicen que algo es blanco, tampoco tiene que ser blanco, sino que tú mismo investigues y te hagas tu propio criterio. Esté de acuerdo la religión o no, y no me refiero a una sola religión, cualquier religión. Si tu religión no te convence, si algo no te gusta, si algo, ojo, no porque no te guste porque digas, ay, es que voy contra todo y soy rebelde y soy bien punk, sino más bien, si algo no te gusta porque no te parece, no te cuadra, no te funciona, entonces salte de ahí. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí no me gustaba, yo tengo un recuerdo de alguna escuela, no puedo mencionar el nombre por lo que voy a contar, pero por ejemplo me acuerdo que yo reuní una cantidad de dinero para una causa noble y esa cantidad de dinero la entregué a cierta persona y esa persona sé que jamás entregó ese dinero y estoy casi seguro que él se gastó ese dinero, ¿ok? Y esta persona decía que era parte de una congregación importante. Entonces yo no estuve de acuerdo con eso. También yo no estoy de acuerdo con toda esta satanización que se le hace, por ejemplo, a la cuestión sexual o a la cuestión de las mujeres. Tampoco estoy de acuerdo de toda esta satanización que se le hace a la gente que queremos un despertar espiritual diferente y que hacemos tarot, que meditamos, que hacemos esta cuestión de magia. Tampoco estoy de acuerdo con esta cuestión de que al final del día profesan mucho esta cuestión de, sí, ama a tu prójimo y sé todo bien, pero a la hora que tú llegas, pues toda esa gente es la que te está criticando. Tampoco estoy de acuerdo, y para cerrar ya, con esta cuestión de que cada fin de semana tenga que tener aquí a un grupo de cristianos o de testigos de Jehová o de católicos diciéndome, no, cree en Dios porque tú estás perdido, maldita oveja descarriada, ¿ok? Entonces, este programa no es para defender a los demonios, tú decides si los defiendes o no. Este programa es para que pienses un poco en qué es lo que realmente quieres, que tú definas las reglas de tu vida, que tú hables con Dios, no el sacerdote, no la iglesia. Tú habla con Dios y entonces tendrás la verdadera respuesta. Amigos de Bitácora de un Alquimista, es todo por hoy. Se despide usted, Richo Osorno.
Nos vemos la próxima semana.